Buenas noches, maestra Edith Rocío Díaz Hernández y compañeros del grupo. Esta vez hablaremos sobre los tres poderes de la Unión. El primero, que es el Poder Ejecutivo, es uno de los tres poderes públicos que constituyen al Estado, junto con el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Es el responsable de la conducción de la gestión política del Estado, es decir, de la toma de decisiones y de las labores diplomáticas. Su principal función es administrar y ejecutar la voluntad popular. En la actualidad, el Poder Ejecutivo puede tomar diferentes formas según en el sistema político de cada país. En países como Estados Unidos, Brasil, Argentina y México está encabezado por un presidente, mientras que en lugares como Reino Unido, Canadá o España está liderado por un ministro. ¿Cuál es la responsabilidad principal de este poder dentro del Estado y cómo está estructurado? Sabemos que es el encargado de ejecutar el proyecto de un país con base en la Constitución y en las leyes. ¿Cómo colabora o entra en conflicto con los otros poderes? Se examina si alguno de los cambios constitucionales aprobados durante el periodo modificaron el equilibrio del poder en relación con entre el presidente y el Congreso. El análisis indica que ni el sistema presidencial, el multipartidismo, ni la ausencia de mayoría del partido del presidente en el Congreso produjeron una parálisis legislativa, pero sí dificultaron la aprobación de algunas reformas claves para el país. ¿Puedes compartir un caso o decisión reciente que haya impactado al país? La reforma al Poder Judicial ya fue aprobada, es constitucional y va a iniciar ya en unos días, después de la aprobación de estas dos leyes, el proceso electoral, explicó en la conferencia matutina conocida como las Mañaneras del Pueblo. Ahora hablaremos sobre el Poder Legislativo. Es una de las tres ramas del gobierno que conforman un Estado democrático, junto con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Su principal función es crear, modificar y derogar las leyes que rigen a la sociedad. El Poder Ejecutivo suele estar conformado por un Parlamento, Congreso o Asamblea, en la que trabajan representantes electos por la ciudadanía. Esta institución de gobierno puede ser unicameral, con una sola cámara, o bicameral, con dos cámaras, como un Senado y un Congreso de Diputados. Por lo general, el Poder Legislativo está integrado por representantes de diferentes partidos políticos, cuya elección se realiza por sufragio directo. Por lo tanto, se trata de una instancia de gobierno en la que se debaten, negocian y votan las normativas. ¿Cuál es la responsabilidad principal de este poder dentro del Estado y cómo está estructurado? En la aprobación de las leyes, que comprende esta aprobación de los presupuestos generales para el Estado. ¿Cómo colabora o entra en conflicto con los otros poderes? El Poder Legislativo, en el proceso para que causen vigencia las reformas, es un proceso en conjunto con los dos poderes. Requieren que sean promulgados para que causen vigencia. Por lo mismo, y acorde a la teoría jurídica, existe una diferencia entre la publicación y la promulgación. Esta última es un reconocimiento formal del Ejecutivo de cómo se le ha aprobado en el Congreso, que es conforme a derecho y debe ser obedecido. Mientras que para la primera, el actor debe de ser de conocimiento de la ley o de decreto aprobado. Ahora, ¿puedes compartir un caso o decisión reciente que haya impactado al país? El Poder Legislativo es un actor clave en la implementación y regulación en el Tratado de Libre Comercio. Su función principal es aprobar el tratado y crear las leyes necesarias para implementarlo, además de convenir con los aranceles que quiere poner el gobierno de Estados Unidos. Por último, hablaremos del Poder Judicial. Este poder es uno de los tres poderes públicos en los que se organiza el Estado en las sociedades democráticas y republicanas, de acuerdo con la doctrina de la separación de poderes formulada en el siglo XVIII por el filósofo Montesquieu. Es el encargado de garantizar el cumplimiento de la ley y de administrar la justicia. Por lo tanto, se ocupa de la resolución de los conflictos que surgen en la sociedad, según lo que dicta la Constitución y el marco jurídico correspondiente. El Poder Judicial se compone de juzgados y tribunales,
que son órganos jurisdiccionales, es decir, que tienen el poder para juzgar y hacer cumplir lo juzgado en un ámbito o territorio determinado. Estos son los encargados de atender las disputas tanto entre particulares, que son individuos o organizaciones, como entre los poderes públicos e incluso entre los particulares y el Estado. Acepto. ¿Cuál es la responsabilidad principal de este poder dentro del Estado y cómo está estructurado? Le corresponde administrar justicia, solucionar los conflictos y controversias entre los ciudadanos y entre estos y el Estado, y decidir cuestiones jurídicas controvertidas mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad efectiva. ¿Cómo colabora o entra en conflicto con los otros poderes? La autoridad judicial actúa como un contrapeso y garante del Estado de Derecho, velando por la justicia y el respeto a los derechos de todos. ¿Puedes compartir un caso o decisión reciente que haya impactado al país? La destitución de cerca de 1,700 jueces, magistrados y magistradas federales, así como casi 5,000 personas juzgadoras estatales. Recordemos que en México es un país federal, por lo que existe jurisdicción federal, local y estatal, y su sustitución por jueces electos por votación popular. La reconfiguración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reduciendo su número de 11 a 9 magistrados. El Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial Federal se divide en dos cuerpos: el órgano de administración judicial, así como el Tribunal de Disciplina Judicial. Bueno, por el momento sería todo. Agradezco.